¿Qué edad tenías cuando comprendiste lo que era la nostalgia? ¿Has vuelto a los lugares donde transcurrió tu niñez, o la adolescencia, o el primer amor? Quizás has vuelto solo para comprender que en realidad no es posible volver porque la vida es como un viaje, pero solo de ida. Y en ese viaje, el escritor Pedro Mairal pone al interior de un auto al niño protagonista de Hoy Temprano. En el relato, el paso del tiempo lo marca el lugar que el personaje ocupa dentro del auto. De la luneta pasa al asiento trasero, luego al del acompañante y finalmente queda solo en el vehículo como conductor de los retazos de su vida, pero con el deseo profundo de que la autopista por donde transita no existiera. El deseo de volver al pasado y disfrutarlo de verdad. Si bien el relato fluye dentro de un auto, se siente que la vida está fuera, al otro lado de la ventanilla. En No Somos Cuentos, te invitamos a la lectura y análisis de Hoy Temprano. Y si te gusta esta invitación a leer, dale like y comparte. De seguro que este cuento te dejará knockout. Segunda temporada, capítulo 8. Hoy Temprano, de Pedro Mairal. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Octavo capítulo de la segunda temporada de Knockout y estamos de vuelta después de un par de semanas de pausa en esta época de vacaciones en Chile, donde algunas de las integrantes de la mesa, lamentablemente no puedo decir todas, pero algunas, tuvieron la posibilidad de viajar y tomarse un tiempo de desconexión social y virtual, y con esto también retomar lecturas nuevas y otras que teníamos un poco olvidadas. Es por eso que hoy retomamos micrófonos con un cuento que nos invita a sentarnos en un auto y viajar, mientras vamos viendo por la ventana cómo pasa la vida y cómo se transforman los personajes de esta historia. Hoy Temprano es un cuento de Pedro Mairal que es parte de la recolección de 12 cuentos que lleva por título el mismo nombre, un libro que fue publicado el año 2001, donde nos presenta historias que transitan la vida cotidiana con argumentos fronterizos entre la adolescencia y la adultez que caracterizaban al autor en ese tiempo. Pedro Mairal nació en Argentina el año 1970 y saltó al espacio mediático de la literatura argentina en el 98, cuando ganó el premio Clarín de novela con La noche con Sabrina Love. Aquí se da a conocer un escritor versátil, de un manejo lingüístico preciso, con desarrollo y técnicas narrativas frescas e innovadoras que lo hace ser destacado dentro de la literatura contemporánea. Pedro cursó la carrera de letras en la Universidad del Salvador y entre sus oficios no solo está escribir, sino también coordinar y dirigir talleres literarios, dar charlas para distintos medios de comunicación y ser guionista, poeta e incluso músico. Está considerado dentro de los mejores escritores jóvenes latinoamericanos, con un uso del lenguaje cotidiano con naturalidad y sin exabruptos innecesarios, donde explora una narrativa fluida que facilita al lector a sentirse cómodo transitando entre sus relatos. Dentro de sus obras, a la fecha, encontramos 4 libros de novelas, 2 libros de antologías de cuentos, 7 poemarios y 4 libros de no ficción. Traemos a la mesa un escritor contemporáneo muy activo en redes sociales que nos mantiene en constante cambio y con una lectura que se va transformando a medida que Pedro también va experimentando dentro de la literatura. Un relato que utiliza la metáfora común de la vida como un viaje, pero de una manera muy original y de alguna forma irrepetible. Un escritor que fue capaz de llevar al papel esa idea que quizás a todos se nos ha ido pasando por la cabeza en algún momento y logró mantener al lector sentado con él en un vehículo que no para,
como la vida misma, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció este cuento? Uy, yo tengo que decir, Sofi, que lo primero que puedo señalar es que fue de todo mi gusto. Sentí que sin adentrarse tanto en la lectura, ya se pueden identificar las representaciones del viaje de la vida. Es bien popular hablar de que la vida es un viaje y que nos embarcamos en él sin conciencia alguna cuando llegamos a este mundo, pero luego vamos siendo más conscientes de este proceso que conocemos como gran viaje. De hecho, desde un punto de vista onírico, los sueños en que nos movemos o transportamos de un lugar a otro, viajamos en definitiva, suponen una simbología de la vida propia. Bueno, con respecto al cuento, en el trayecto en auto del protagonista podemos advertir un viaje personal, pero también uno social, histórico, político, hasta financiero, ya que va mostrando el contexto en el cual este ir del automóvil se desarrolla y nos traslada a distintos escenarios en los que transcurre la vida del protagonista en un par de páginas. Así, por ejemplo, va mostrando de qué manera en el transcurso de los años van cambiando las medidas de seguridad en el interior de los vehículos. Cosas que antes eran comunes, como viajar con los niños en brazos o sentados adelante, los asientos de adelante, hoy serían impensadas. También nos muestra los avances que han tenido las carreteras, las autopistas y desde otro punto de vista la cantidad de automóviles en circulación. Bueno, y también nos lleva a los cambios internos que están dentro de ese vehículo, como los cambios de actitud en cada uno de los personajes que hacen que uno se dé cuenta de qué etapa del desarrollo de la vida se encuentra en cada uno de ellos. El crecimiento de los niños, el avance de la edad de los padres. Y yo destaco la forma creativa en que nos va situando en los espacios-tiempo. Siento que como con un simple punto seguido le da una fluidez al relato y puedes darte cuenta cómo ha pasado el tiempo. Y con esto también distintos acontecimientos en la vida de los personajes del cuento. Bueno, yo les indicaba que lo primero era que el cuento había sido todo mi gusto. Y cuando digo que fue de mi gusto es por lo que me logró transmitir. Fue como una especie de viaje paralelo al que estaba leyendo. Y fui situándome a mí misma y a mi propia familia en este trayecto también. Me refiero particularmente a la familia que yo formé con mi pareja. Partimos nosotros en un Peugeot 504 y de a poco los espacios de ese auto y de otros autos que fuimos adquiriendo en el tiempo se fueron como acomodando a la edad de los hijos y de manera bien rápida fueron quedando vacíos. Es una especie de nostalgia que como que tocó mi fibra de mamá adulta ya en la etapa del nido vacío. Mm. Y bueno, también me parece que tiene un buen cierre el cuento, el relato, en la frase que dice que los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Y es como cuando uno mira la ventana de un auto, de un bus y van pasando, ¿cierto? Se nos va pasando la vida. Además, cómo hace referencia, de qué manera hace referencia al lugar en donde se encontraba la casa originalmente y cuánto significado tienen para él esos espacios, solo para él y su familia. Esos recuerdos, esas aventuras. También hace mención que ahora escucha a Mozart y que su viaje continúa. Yo lo encuentro lindo. Lo encontré casi una oda a la vida, de una forma simbólica, tal vez tenga que ver con la etapa de la vida que uno está viviendo y en la medida que uno va siendo un poco más grande, también va sintiendo y va poniéndose más sensible a esto de tratar de saborear la vida así como en el trayecto, así como en cada momento. Así es que a mí me gustó harto, yo no sé qué piensan, por ejemplo, la Laura, que es más joven y que es harto más joven que yo y eso, pues no sé qué te pareció a ti. A mí la verdad me parece interesante que a ti te haya llegado de esa forma, porque claro, depende también de la experiencia de cada uno.
pero en realidad a mí no me logró como transmitir tanto como hubiese pensado al principio, que en realidad es como lo que yo espero cuando elegimos normalmente cuentos, y digo, ah, pues vamos a leer esto, y en general yo siempre le tengo como altas expectativas, pero este como que no me llenó a lo que yo tengo generalmente por cada cuento. Pero sí tiene ciertas cosas que me gustaron, que están ya sea por la narración o por ciertas cosas que cuenta. Por ejemplo, la narración la encuentro yo muy buena y la forma en la que está escrito yo la encontré muy buena, porque me gusta cómo logra transmitir esto que en el fondo este hilo conector de la vida vendría siendo el paso del protagonista por estos distintos vehículos y los conecta, por ejemplo, con su familia, con la dinámica familiar, cómo esta va cambiando, cómo van cambiando las edades a medida que van creciendo, quiénes van siguiendo con ellos en el viaje, por ejemplo, a esta casa que iban ellos, entiendo yo que era como su casa de veraneo. Entonces igual dice cosas a través de este hilo conector que vendría siendo el vehículo que representa este como viaje de la vida, como decías tú, y eso yo lo encuentro bonito como está escrito. Pero también me pasa un poco que igual ahí va un poco el gusto de cada uno, que por ejemplo a mí sí me gustan más los cuentos en que quizás se ahonda un poco más en como la emoción personal de un personaje o que me digan quizás más qué pasó con los demás personajes, en qué están sus vidas, pero aquí, claro, me cuentan qué pasa con cada uno, pero a mi gusto es más como superficial, pero eso igual es algo positivo porque deja que nosotros los lectores podamos quizá como integrar nuestra propia historia, a qué es lo que pasa con cada uno de estos personajes que quizás ya no se va relacionando tanto con el protagonista o al principio estaba mucho más presente y después ya no tanto y eso también es interesante. Pero lo que más me llama la atención de todo el relato es la parte del final, porque él, claro, va en esta autopista y llega una parte en que él empieza a decir, ya, porque ve estas dos palmeras y dice aquí o acá, no me acuerdo cómo es que dice, y claro, porque ahí era donde estaba la casa donde ellos iban a veranear, y me hace pensar en algo que me llega un poco más a mí, que yo creo que en realidad también me llega por la carrera que estudié, que fue arquitectura, entonces visto desde el punto de, desde esa área, como que lo puedo interiorizar más, que es la identidad de los lugares. Ellos o el protagonista en sí, como que siente que ojalá podría haber disfrutado a mucho más conciencia de ese lugar que tenía la identidad de su familia, la identidad de él mismo, y lo más probable es que dentro de del lugar en sí no solamente hubieran estado esta casa de ellos, sino que otras casas, otros vecinos. Pero claro, ¿qué pasa? Colocan esta autopista que en realidad lo único que hace es que si el lugar tenía una identidad, que se pierde. Y en realidad eso me parece bastante triste porque una autopista no es nada, o sea, solamente es un medio práctico para llegar de un auto, o sea, con un auto de forma mucho más rápida de un lado a otro, pero no tiene una identidad, no tiene nada. En cambio, esas casas que estaban ahí antes sí tenían una identidad porque las cargaban la misma gente, pero lamentablemente eso dentro del relato y dentro de lo que es la misma vida, muchas veces no importa y me hace pensar también en lo que son las casas patrimoniales y que uno dice, claro, se valora porque el patrimonio, hay una identidad, que es la identidad de la zona, pero en realidad, pensándolo bien, las casas patrimoniales, más que por esta identidad de la gente que vivió ahí, pudo haber dejado, es por la edificación en sí misma. Eso es el tema de los materiales, la forma constructiva, eso es lo que se rescata y se deja. Y eso es lo que después, por ejemplo, en barrios patrimoniales deja toda una identidad porque tiene una fachada similar, pero tampoco eso te dice tanto de la vida de las personas y no sé, me parece un poco triste
pensarlo Mm. así. Sí, me gustó eso último que dijiste, entre medio, digamos, de que una autopista en realidad es nada, es un medio para ir de un lugar a otro, pero no tiene una identidad en sí misma, cosa que no pasa con los caminos. Por ejemplo, con un camino rural. Hace poco yo sí pude ir de vacaciones, como decía la Sofi, y recorrí un camino que era muy angosto, que era para un solo vehículo y que si hubiese venido otro vehículo de frente habría que haber retrocedido y ubicarse en un costadito donde había espacio, ¿ya? Y resulta que esa es parte de la carretera austral y lo están ensanchando. Le están ensanchando de modo tal que van a botar todo lo que es el costado, que es roca, digamos, van a tener que hacer, no sé cómo se dice, tallar esa roca, romper la roca, y para ensanchar el camino, y entonces van a hacer un camino carretero, ¿ya? Y es cierto que pierde identidad, pues, porque tiene su personalidad este camino estrecho que hasta te da susto, ¿ya? Me parece súper interesante eso que un camino, sobre todo si es un camino en medio del campo, o en un camino, en un lugar más aislado, tiene como su identidad, pero una cartera ya no. Eh, bueno, y en cuanto al cuento en sí mismo, voy a decir primero lo que menos me gusta. A mí lo que menos me gusta es que yo siento que el cuento permite una sola lectura, la vida, el paso de la vida. Y a mí me gusta mucho darle vueltas y vueltas en mi vida personal. También soy hacia cada detalle que dijo, porque lo dijo, le doy muchas vueltas a las cosas. Y me gusta reinterpretar y todo eso. Y acá yo siento que hay una sola interpretación, la vida, ¿ya? Cómo transcurre. Dicho eso, todo lo demás me gusta porque me gusta mucho cómo está escrito. Me encanta la forma en que está escrito. El personaje, como ya se dijo, ¿no es cierto?, va relatando los hechos que ocurren en el auto y es fluido en el relato. Aunque no haya puntos aparte, uno entiende que cambió de auto porque cambió de época de vida, ¿ya? Y eso no molesta. Al principio lo ves de niño, recostado en la luneta, porque eran otros tiempos y como dijo Yuri, no había conciencia de la seguridad. Después lo ves creciendo, ves que se independiza y que le han pasado cosas importantes. Por ejemplo, el amor, o lo que pasa con su carrera, con su profesión, o la muerte de su padre, ¿ya? Cosas tremendas, digamos. Creo que como lector, cualquiera persona que lo lea puede llegar a sentir nostalgia, y en ese sentido relata el cuento de la vida de cualquiera, no solo de este protagonista que está, entre comillas, como atrapado en esta vida que es el auto, ¿no? Que representan las etapas de la vida de cualquier persona. Por ejemplo, yo misma no tuve auto hasta que ya era adulta, pero igual puedo sentir las etapas de la vida, de mi propia vida, en el relato, ¿ya? Y entonces uno va leyendo y es inevitable caer en la nostalgia al leerlo porque uno lo lee haciendo recuerdos. Y eso es un logro. No siempre lo que uno lee eh, logra llegar a plasmarse dentro de ti como algo personal. Muchas veces uno lee desde afuera, critica desde afuera, comprende desde afuera, pero en este caso se vuelve muy personal y eso me gusta. Y en ese sentido, me trae a la memoria otros cuentos en que la vida se ve representada por medio de transporte. Yo me acordé, leí de niña un cuento que se llamaba El guardacujas, y lo recomiendo. Es un cuento mucho más humorístico. El escritor mexicano se llama Juan José Arreola, hasta lo busqué, ¿ya? Y me acuerdo que en ese cuento la vida está representada por el tren, ¿ya? Y pasan muchas cosas con el tren, como que se atrasa, como que pasan cosas bien simpáticas, de verdad que conviene leerlo, ¿ya? Y pienso en lo cotidiano, porque en el lenguaje cotidiano hablamos del tren de la vida. Acá, en este cuento, el medio es el auto. Y realmente es asombroso cómo, en este caso, el autor consigue mostrar la vida etapa por etapa sin bajarse del auto. Y en realidad te hace sentir que, entre comillas, no puedes bajarte de ese medio de transporte, porque siempre estás yendo hacia alguna parte, ¿ya? Claro, y te hace sentir lo que es, ¿no es cierto? Que la vida es como un viaje. Incluso cuando el protagonista vuelve a los mismos lugares y que ya sabe que no son los mismos, y nosotros como lectores sabemos, nos damos cuenta por lo que él dice que ya no son los mismos, eh, todo eso es parte del viaje, del ir y volver y de los ciclos que en realidad no pueden repetirse, de que nunca te bañas dos veces en un mismo río. Es muy atractivo eso, ¿ya? Y desde luego que es un relato de mucha nostalgia. Está la nostalgia del personaje y la nostalgia que uno siente como lector. Y hay que decirlo, es muy fácil empatizar con este personaje. Sea que transites por la vida a pie o en locomoción colectiva, deja claro que la vida siempre es un tránsito.
Y en este relato yo encuentro súper bien representado. En ese sentido me gustó mucho. Sí, la verdad es que la escuchaba con atención y me quedo con un poquito de cada uno de sus comentarios. Siento que todos llegan a lo que yo también pensé. Me quedo mucho con el simbolismo de la experiencia para representar un lugar, que un lugar por sí solo no vale lo que vale si lo miras con tu experiencia, y eso es lo que me transmite el cuento. Aparte de que todo esto de la empatía que genera en el lector, llevada por este narrador protagonista en primera persona, que quizás si el escritor hubiese decidido utilizar un narrador tercera persona, no nos hubiese llegado tan de cerca. Todos son elementos que me llaman mucho la atención. También mencionar que el autor juega con esta metáfora sin necesidad de plantearnos en un espacio-tiempo, sino que en vez de mencionar las fechas exactas, nos va aportando elementos indicativos como por ejemplo los modelos de los autos, los hechos históricos, sociales, el contexto que se mueve alrededor del auto y los lugares también. Todo esto nos va dejando en el lector inconscientemente las fechas en las que va transitando el cuento, y eso en realidad es genial. Entonces, sí destacar la habilidad de este autor nuevo que venimos a presentar acá en Knockout. Si ustedes en sus casas no lo conocían, déjenos sus comentarios, su análisis, su reflexión sobre este cuento. Si también quieren recomendarnos otros cuentos, por favor háganlo. Cada vez somos un grupo más grande, nos van llegando sus comentarios y los vamos leyendo con atención. Así que siéntanse invitados siempre a ser parte de este espacio de un ojo lector un poco más crítico. Así que como siempre quedan invitados a un próximo capítulo aquí en Knockout. Somos cuentos contando cuentos. Sobre el cuento Hoy temprano, comenta nuestra invitada Maritza Aravena. Hoy temprano es un cuento de Pedro Mairal, que nos narra desde su punto de vista lo rápido que se nos va pasando la vida. Apenas ayer, nos movíamos en un mundo de improvisación y en cada una de las personas de este mundo el tiempo era muy largo. No temíamos al peligro, nos inventábamos historias que disfrutábamos, que eran muy divertidas, simple, con lo mínimo éramos tan felices que no nos imaginábamos lo tanto. En este relato verificamos que la vida pasa tan rápidamente como los árboles que vemos pasar cuando vamos por el camino y los vamos dejando atrás, Y que el progreso, la inmediatez, ya no nos permite disfrutar como los niños del ayer. Estamos asustados, estamos encerrados, y lo peor de todo es que nos encerramos dentro de nosotros. Hace tanta falta curar heridas resmilladas de las rodillas, escuchar gritos en las calles de los niños jugando, chorreando el sudor por la cara mezclado con el polvo levantado por la pelota del barrio. Hace falta detenernos, hace falta soñar. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout,
Somos Cuentos contando cuentos.